cocinar? ¿Qué puedo hacerle que le guste? Yo te diría que le prepares una comida, pero como tú no sabes ni cocinar... Pero necesito saber cocinar. Plumitas en crema de maíz Magic y listo. ¡Sorpresa! Chao. Sí, te gustó. Centro de Cocina Magic. Recetas prácticas y nutritivas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori para los que no me conocen y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo un story time, otro más porque sé que les gustan muchísimo y nos vamos a enfocar en cómo comencé en el medio artístico, en el mundo del modelaje, la actuación y todo lo que he hecho desde que comencé en esta área. Vamos a comenzar de una vez. Y bueno, para comenzar les cuento que yo desde pequeñita siempre estuve como que en clases de baile, como que de ballet, de flamenco. Hice muchísimas cosas como en el lado artístico, me gustaban muchísimo las manualidades. Siempre ese era como mi enfoque. Después un poquito más grande estuve en clases como de karate. Y era algo como que chévere para tener para mí, qué sé yo, defensa personal, pero no era algo que me apasionaba tanto y siempre supe que estaba muy enfocada en el área artística. Luego, cuando yo estaba en el colegio, comencé a ver que habían unas clases de teatro, pero solo podías entrar en esas clases cuando estuvieras en bachillerato. Es decir, que mientras que estabas en primaria, digamos que de primer grado a sexto grado, no podías entrar, pero una vez que ya cambiabas a camisa azul, por ejemplo, en Venezuela, sé que en otros países es diferente, pero una vez que estabas como en primer año de bachillerato, que empezabas como que ya más grande, era que podías entrar en este curso. Entonces yo estuve esperando, digamos, bastante tiempo para poder entrar, hasta que por fin ya fui un poquito más grande, tuve mi camisita azul y pude entrar en el grupo. Desde que comencé me encantó, lo disfrutaba muchísimo, tuvimos obras de teatro increíbles, me volví súper adicta al teatro, siempre iba a ver obras, también estuve actuando como por unos más de 4 años estuve en ese grupo. Todos los años teníamos obras de teatro y se ponían full. El grupo, la verdad es que era bastante como que conocido, era bastante profesional. De hecho estaba enlazado con uno de los principales grupos de teatro de Venezuela y también asistíamos mucho como a competencias de teatro y varias veces ganábamos, estábamos nominados a prácticamente todo y ganamos muchísimos premios. Entonces la verdad es que no era como un grupo de teatro sencillito o básico o solo como bueno, sí era por hobby, pero era como bastante profesional y eso era algo que me gustaba muchísimo. La verdad es que por todos los años que estuve allí lo disfruté un montón. Ya el último año o los últimos 2 años comencé como a indagar un poquito más, empecé a decir, capaz me llama la atención el tema de la televisión un poco más. Entonces allí fue que yo empecé a asistir a casting, comencé a hacer comerciales. Creo que si no me equivoco mi primer comercial fue uno de Maltín Polar. Para los que no lo conocen o para los que no son de Venezuela, la malta es súper conocida en Venezuela, la marca Polar es bastante importante en Venezuela y la verdad es que el ambiente, cómo se grababa todo, lo disfruté muchísimo. Después hice un casting y comencé a participar en mi primera serie que se llamaba Tukiti, crecí de una. No tenía un personaje tan fuerte comenzando porque yo todavía estaba en el colegio y sí, la actuación era como algo que me gustaba, algo que estaba allí, pero no, todavía era menor de edad y digamos que mi mamá siempre era como que los estudios primero y obviamente los estudios primero, entonces como que no le dedicaba el 100%. Sin embargo, tuve unas vacaciones, recuerdo, creo que fue de 4º año a 5º año del colegio, o sea, al último año de colegio, en los que estuve todas mis vacaciones grabando y eso era que me pautaban para grabar un día de 6 de la mañana y eran las 9 de la noche y yo seguía grabando. La verdad es que fue un trabajo bastante intenso, pero lo disfruté tanto. O sea, yo veía que eran muchísimas horas de trabajo, veía que todo el mundo estaba cansado, que habían personas que estaban como desesperadas de irse y yo lo disfrutaba tanto que la verdad es que a mí, no voy a decir que se me pasaban las horas rápido porque de verdad sí era pesado, pero lo disfrutaba tanto que estaba feliz de estar allí y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que ese era mi mundo. Entonces comencé a hacer muchos castings, empecé a participar en comerciales, estuve en esta serie, luego me llamaron para participar en la serie Somos Tú y Yo, que fue una serie súper grande, pero bueno, lastimosamente, como les digo, no era mayor de edad en ese momento y bueno, mi mamá me dijo como que primero los estudios y bueno,
En realidad me hubiese encantado participar, pero no lo hice. Pero digamos que ahí fue donde comenzó todo ese ambiente de meterme en la televisión y meterme un poquitito en el tema artístico. Empecé a hacer casting, después me empecé a meter un poco en el área del modelaje. Fue como muy poco a poco, aparte todo fue como algo muy personal, porque mi papá y mi mamá siempre me han apoyado como que en las cosas que me gustan y siempre me dicen, si tú quieres hacer eso nosotros te vamos a apoyar, nunca me van a obligar a hacer algo que yo no quiera, pero ninguno de los dos está como súper metido en eso, o ninguno de los dos les gusta, así por decirlo de alguna manera, mucho el modelaje. De hecho, yo veía muchas veces que chicas que estaban conmigo, las mamás se volvían las managers o los papás se volvían los managers y les buscaban cosas y se metían y estaban como, eran como, ellos estaban casi que más metidos que las chicas en eso. En cambio, en mi caso era algo que yo quería hacer y fue algo que yo sola empecé a moverme, empecé a buscar opciones. Obviamente a veces mis papás me acompañaban, más de una vez mi papá y mi mamá me acompañaron a casting. Cuando salía en un comercial, en una publicación, en una pasarela, ellos siempre estaban allí haciéndome porras y felicitándome. Empecé a averiguar agencias, me empecé a mover y la verdad es que lo disfrutaba un montón. Lo único malo fue que yo nunca me dediqué 100% a eso. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre o estaba estudiando o estaba trabajando, entonces los castings era como, vamos a decir, un hobby, pero yo lo veía también como un trabajo. Es algo que yo amo, es algo que me encanta, es lo que más disfruto hacer, pero nunca tuve como la valentía quizás de dejar algo por eso. Siempre mis estudios estuvieron primero y obviamente eso lo agradezco 100% porque mi carrera es mi carrera. Y luego con el trabajo muchas veces dejaba de asistir a un casting o dejaba de aceptar una campaña o una propuesta por algo, porque tenía que ir a la oficina o porque tenía un examen al día siguiente o cosas por el estilo. Pero digamos que por ahí fui más o menos, pero empecé desde el colegio. Poco a poco obviamente uno va creciendo más y así como todos los mundos, así como los que trabajan, qué sé yo, los abogados o X personas, X profesión, uno siempre como que va conociendo. Al principio eres nadie, pero poco a poco vas conociendo el entorno. Llega un punto en que ya yo conocía productores, modelos, conocía a casi que todo el mundo en el medio, entonces era increíble porque ya me sentía más en casa, ya sabía qué casting podía ir, a qué no, porque al principio uno mete mucho la pata y de repente asistes a casting y cosas que no son para ti, o vas vestida de una forma que no es la indicada. Por si acaso, si quieren saber un poquitito de esto, ya les grabé un videito de, bueno, en realidad hay como 4 videos de modelaje, pero hay uno en específico que es cómo empezar en el mundo del modelaje y les doy bastantes tipsitos para que no pasen por lo que pasé yo y sepan un poquito cómo ir a los castings, cómo prepararse y todo eso, así que vayan a buscarlo si no lo han visto. Pero bueno, así fui comenzando poco a poco. Después decidí dejar el teatro porque me di cuenta que me gustaba más la pantalla, me gustaba más la televisión y se manejaba de formas totalmente diferentes. Por ejemplo, recuerdo que después de estar 4 años en teatro, yo estaba muy acostumbrada a cómo se manejaban las cosas en teatro. Y cuando fui a grabar, por lo menos en la serie Tukiti, muchas veces buscaba, por ejemplo, en teatro tú nunca le puedes dar la espalda al público, tienes que estar muy pendiente de bueno, el público son ustedes, muy pendiente de darle siempre el frente al público. Si vas a hablar con alguien que está atrás, es como que haces así, pero no te terminas de voltear totalmente, tienes que estar siempre consciente del público. Generalmente no tienes micrófono, o si tienes están como en el aire, pero no es algo que tú lo vas a tener, entonces tienes que proyectar muchísimo la voz y por eso también es otra de las razones por las que tú no puedes hablar viendo para atrás. Ahorita ustedes me escuchan igual porque tengo el micrófono, así que probablemente no hay grave problema, pero cuando estás en teatro no puedes hacer eso, puedes tener miles de personas enfrente y si te volteas el sonido va a ir para atrás. Entonces son pequeños detalles que yo me fui dando cuenta cuando empecé a estar en la televisión, que de repente yo buscaba la cámara y me decían, no busques la cámara te va a buscar a ti. Y para mí era un poquito difícil adaptarme porque es diferente y yo tenía ya el chip de, ok, el frente es allá, todo el mundo está allá, yo hacía así y me decían, no, tú ve a quien estás viendo, no le pares a la cámara. O de repente hablaba demasiado fuerte, a pesar de que yo no soy una persona que hable muy duro, estoy acostumbrada a proyectar mucho la voz, o sea, estoy acostumbrada a que me tienen que escuchar allá. Y cuando estás en la televisión tienes un micrófono, obviamente aunque no lo agarres, te lo ponen aquí arriba, te lo ponen muy cerca o te ponen una balita como esta, entonces como que no es necesario proyectar tanto la voz. Entonces por esa razón me fui dando cuenta que eran mundos muy diferentes y empecé a tratar de prepararme más para la televisión. Empecé a hacer también
cursos porque me empecé a dar cuenta que así como todo tiene muchas ramas, ¿ok? Una rama, por ejemplo, puede ser el canto, el modelaje, la actuación. Puede que te gusten todas, puede que te gusten unas sí y otras no, pero si tú estás comenzando tienes como que enfocarte realmente en lo que te gusta. Poco a poco me fui dando cuenta que la actuación me gusta, pero no era 100% lo mío, porque yo quería como estar frente a una cámara, pero poder mostrar quién soy yo realmente. Entonces me incomodaba un poco, que ojo, es totalmente normal cuando estás actuando, pero me incomodaba un poco ese tener que mostrar a alguien que yo realmente no era. Obviamente es fabuloso las personas que tienen ese don y pueden transformarse, pero yo lo lograba hacer. De hecho, yo soy una persona, por ejemplo, muy tranquila, y recuerdo una vez que me pusieron en una obra de teatro un personaje que era una mamá, me pusieron de mamá. Bueno, es La Sociedad de Poetas Muertos, no sé si ustedes han visto esa obra de teatro o película, porque también es película, y es una mamá súper fuerte. De hecho, la hija se suicida por la personalidad de la mamá llega y todo el mundo corre porque todo el mundo le tiene pánico a la señora, y la verdad es que eso no es para nada mi personalidad, pero yo logré meterme en el personaje, y la verdad es que me encantó que las personas que realmente me conocían me decían, ¡ah! O sea, jamás pensé que te iba a ver así, un cambio demasiado radical. Entonces me di cuenta que sí lo podía hacer, pero no me sentía 100% cómoda mostrando a alguien que yo no era. Simplemente me di cuenta que como que la actuación no era 100% lo mío, es algo que podía hacer, pero no me apasionaba tanto. Entonces me empecé a meter un poquito más por la animación. Empecé a hacer cursos de teleprompter, que es cuando lees como las letras en la pantalla y tienes que verte natural leyendo. Empecé a hacer más cursitos y más cosas enfocadas en animación. Empecé a tener ciertas participaciones para animar. De hecho, animé un evento de Se Nos Ayuda, que es como que una fundación enfocada en el cáncer de mama. Y estuve en un evento con muchísima gente enfrente y yo parada hablando con ellos, cosa que yo, que soy una personalidad tímida, quizás ustedes no lo ven aquí porque yo estoy hablando frente a la cámara y me siento súper en confianza, pero en mi vida y en mi día a día yo soy bastante tímida, y me paré delante de toda esa gente y disfruté muchísimo hacer ese trabajo, pero nuevamente parada frente a las tablas o encima de las tablas con público enfrente me gustaba, pero seguía prefiriendo la pantalla. Entonces, bueno, después empecé a hacer como ciertas entrevistas. Iba a las distintas pasarelas y entrevistaba a los diseñadores, a las modelos. Entonces sí, estaba haciendo como esa parte de las entrevistas, lo disfruté muchísimo, me gustó un montón y empecé a participar bastante en ese tipo de cosas de televisión. Luego poco a poco me fui metiendo en el área del modelaje, también es algo que me encanta, sobre todo el tema de la fotografía. Las pasarelas también me gustan, pero lo que más disfruto son las sesiones de fotos. Y bueno, así poco a poco me fui formando en todo momento, en cada paso. Cuando estuve en teatro, estuve estudiando teatro. Cuando empecé en la televisión, me metí a hacer cursos enfocados en televisión. Cuando estuve en la parte de animación, que irían relacionados un poquito con la televisión, pero bueno, tiene como sus diferencias. Por ejemplo, el teleprompter, saber leer las cosas, saber que si das una noticia tienes que tener una entonación distinta, o sea, una noticia, digamos, del día a día. Si hablas, por ejemplo, de farándula, tienes distintos tonos. Todo eso lo estudié y lo disfruté un montón. Y después, cuando me metí en el área de modelaje, también hice cursos de pasarela, de foto pose, de maquillaje. Entonces fue algo que fui como formando poquito a poquito, pero me fui formando realmente. No dije, yo sé modelar y empecé a caminar como loca, o dije, yo sé tomarme fotos y empecé a posar así como yo creía. No, yo traté de formarme en cada rama, en cada cosa que hice, y eso yo creo que fue lo que me ayudó a disfrutarlo, pero al mismo tiempo hacerlo bien. Y bueno, es algo que he disfrutado muchísimo acá en Australia. Nuevamente lo mismo que me pasó cuando estaba en Venezuela. Estoy estudiando, estoy trabajando, tengo el canal de YouTube y digamos que de último tengo los castings que sí he hecho. Ya les grabé un video, no sé si ya lo vieron, de que tuve mi primera portada acá en Australia, que de hecho, a ver si se la muestro otra vez por acá. Aquí está mi primera portada en Australia, pero bueno, en ese videito les mostré bien todas las fotitos que están adentro y todo eso. Pero la verdad es que sí he seguido haciendo cosas, pero ahorita no es como... No es que no sea mi prioridad, pero digamos que tengo muchas otras cosas que hacer, entonces a veces no puedo hacerlo 100%. El inicio de mi carrera como artística fue el teatro. Fueron como unos 4 años, no fue un tiempo corto, fue bastante tiempo. Luego salté a la televisión, pero siguiendo en actuación porque seguía todavía envuelta con el teatro. Luego me fui dando cuenta como que no, creo que lo mío es un poquito más hacia animación. Empecé a trabajar en animación.
Y ahorita, después, digamos los últimos años, ya era más modelaje y comerciales, y la animación siempre lo he tenido allí. Y bueno, y ahorita con el canal siento que hago un poquito de animación. Entonces la verdad es que yo creo que por eso lo disfruto tanto, porque yo acá tengo como mi propio casting, mi propia producción, mi propia cámara, mis propias luces, y hago mi propio programa. Entonces yo creo que por eso es que estoy disfrutando tanto este canal. Y bueno, por supuesto porque todos ustedes, todos los que están detrás de la cámara, han sido hermosos conmigo, me dan muchísimo amor y siempre están súper pendientes de mí, y por eso les agradezco cada día más, porque cada día crecemos más y eso es gracias a ustedes. Entonces, bueno, creo que ese es mi story time de cómo fue mi historia, para que vean que fue como, no fue directo, que sí, directo al modelaje, no, fue como etapa a etapa, etapa a etapa. Y yo creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? Ir probando diferentes cosas hasta que consigues realmente lo que te gusta. Así que bueno, me voy a despedir de una vez. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este story time. Un beso enorme. No te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte este video en todas tus redes sociales con tus amigos, con tu familia y con todos los que tú quieras. Chaito.